Hoy, quiero animarte a alabar a Dios por adelantado, sin importar por lo que estés orando. Agradece al Señor por el milagro que está por venir, alábalo por la victoria que se aproxima y dale gloria y honor por abrir caminos, incluso si lo que tienes delante parece sugerir lo contrario. Aquí está el punto clave: cuando alabas al Señor por adelantado, estás desviando el enfoque del problema, del dolor y del sufrimiento, y poniendo tu atención en Jesucristo. Y ese es el poder de alabarlo por adelantado. Al hacerlo, estás diciendo a tu problema que no es lo suficientemente grande como para impedir tu alabanza al Señor. Sí, el problema puede causarte incomodidad, puede que no te guste la situación que estás enfrentando y el dolor puede ser intenso, pero Jesucristo sigue siendo más grande que todo eso. Alabar a Dios por adelantado significa reconocer que Él es más grande que el problema, más grande que ese jefe difícil en el trabajo. Estás declarando: Señor, mi coche puede estar dando problemas, mi mejor amigo puede haberme traicionado y además, tengo facturas que no sé cómo pagar, pero tú eres más grande que todo esto. Hay poder en alabar a Dios antes de que llegue la solución. Una cantante de gospel llamada Jacqueline Carr tiene una canción llamada You Reviger, y en ella dice: eres más grande que cualquier problema matrimonial, más grande que un hogar deshecho, más grande que nuestros errores. Las marcas en tu espalda te hacen más grande. Tu sangre te hace más grande. Tu amor te hace más grande. Has vencido a la muerte, y eso te hace más grande. Pueblo de Dios, necesitamos alabar al Señor, tengamos o no lo que deseamos. Debemos alabarlo por su maravilloso sacrificio. Nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que te animo a tomar una acción hoy. Cualquier cosa que estés enfrentando no es más grande que Jesucristo. Nada de lo que estás pasando es más grande que el Señor, porque Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. En Hechos 16, Pablo y Silas no se centraron en la prisión en la que estaban, ni en los guardias, en las cadenas o en el malestar de la situación. Se centraron en Dios. Hechos 16, 25-26 dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se sacudieron. Inmediatamente, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, oremos. Querido Dios, Todopoderoso, gobernante de todo el universo, creador de todas las cosas, tú eres divino en todos tus caminos. Me uno al coro celestial que canta: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Tu palabra en Apocalipsis 5:12 dice: decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Mi corazón clama hoy en alabanza y adoración. Oro por cada persona que escucha mi voz, y en concordancia, decimos: gracias, Jesús, por la sanidad. Por tus heridas, somos sanados y restaurados, tanto en nuestros cuerpos como en nuestras emociones. Gracias, Señor, de antemano, por esa victoria que está por venir, por abrir esa puerta de oportunidad. Gracias por derramar tus maravillosas y divinas bendiciones desde las ventanas del cielo. Te alabo por adelantado, porque mi copa rebosa con favor y bendiciones del cielo. Eres el Dios Todopoderoso, y te alabo por adelantado por la restauración de mi matrimonio, por la reconstrucción de hogares rotos, por la sanidad de corazones rotos en cada persona que está escuchando. Deuteronomio 28:12 dice: el Señor abrirá los cielos, el depósito de su tesoro, para enviar lluvia a tu tierra a su tiempo y bendecir todo el trabajo de tus manos. Pedirás prestado a muchas naciones, pero no tomarás prestado de ninguna. Te alabo y agradezco por esta promesa. Abro mi corazón para recibir. Gracias por bendecir el trabajo de mis manos. Gracias por hacerme prestamista a muchas naciones y no deudor. Eres un Dios que es más grande de lo que mis ojos pueden ver en la tierra. Mis ojos pueden ver cosas que me entristecen o desalientan, pero mi fe ve un Dios que puede levantarme del pozo de desesperación y ponerme en terreno firme. Tú, Jesús, eres más grande que los problemas financieros, más grande que las deudas, incluso más grande que el dinero y las riquezas de este mundo. Mis ojos naturales pueden ver la falta, pero mi fe ve al proveedor. Mis ojos naturales pueden ver la enfermedad, pero mi fe ve al sanador. Mis ojos pueden ver el peligro, pero mi fe ve al protector, que es Jesucristo. Te alabo hoy, Señor, porque la Biblia dice que tú eres capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Eres digno de ser alabado, Señor. Incluso mientras espero con fe, creyendo y confiando que realizarás milagros en mi vida, aún así te alabo simplemente por ser lleno de amor y misericordia. Tu gracia es maravillosa, verdaderamente eres un Dios admirable. Salmo 150:2 dice: alábenlo por sus poderosos hechos, alábenlo por su inmensa grandeza. Te alabo, Señor, por quien eres y por lo que aún harás. Amén.
Hoy, quiero animarte a alabar a Dios por sus actos poderosos y por su grandeza incomparables. Alabo tu majestad, Rey Jesús, y oro para que siempre seas el centro de mi corazón, el enfoque principal de todos mis deseos. Con toda mi alma, bendeciré al Señor y nunca olvidaré todos sus beneficios, pues Él ha perdonado todas mis iniquidades y ha sanado todas mis enfermedades. Te alabo, Jesús, porque has redimido mi vida del abismo y me has sacado de un lugar tan oscuro, coronándome con tu misericordia y amor inquebrantable. Eres digno de toda nuestra alabanza y adoración, porque, Señor, nos has hecho una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa. Te agradezco por llamarnos de las tinieblas a tu maravillosa luz. Padre, me siento fortalecido por tu paz, renovado por tu alegría, y sobre todo, permanezco en fe, esperando con expectativa un poderoso movimiento de tu mano en mi vida. Que tú seas glorificado para siempre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas personas comprenden realmente lo que significa caminar por fe y no por vista? Para caminar verdaderamente con el Señor, debemos rechazar, absolutamente rechazar, guiarnos por nuestra visión natural y entendimiento humano. Caminar por fe requiere una determinación firme de seguir el plan y la voluntad de Dios, sin importar las adversidades que la vida nos imponga. Las cosas de Dios no siempre siguen la lógica de este mundo, pero necesitamos fe para entender esto. Confiar plenamente en Dios significa renunciar a todo control y entregar todo en sus manos. Es como retirar tus manos de la situación y esperar a que el Señor actúe. Confiar plenamente en Dios significa que renuncias a confiar en ti mismo o en otra persona. Dejas de intentar resolverlo todo por ti mismo y permites que Dios actúe. Cuando tienes fe, te apoyas en Dios de la misma manera que un niño confía en sus padres. Este es el tipo de fe que agrada al Señor, una fe que busca en Dios protección, provisión y fortaleza. Efesios 3, 16-17 dice, oro para que, con sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo más íntimo de su ser con poder, mediante su Espíritu, para que Cristo habite en sus corazones mediante la fe. Nota que la Biblia dice que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. La fe disipa el miedo, calma un corazón atribulado y es el remedio para la angustia. La palabra de Dios nos dice que no permitamos que nuestros corazones se perturben, sino que tengamos fe, confiando en que Jesucristo nos salvará y nos librará de cualquier cosa que podamos enfrentar en esta vida. El Salmo 50, 15 nos anima, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me glorificarás. Dios quiere que lo llamemos. Él dice, confía en mí en momentos de dificultad y te rescataré. Entonces, pon tu esperanza en Dios, pues Él siempre tiene la solución perfecta. Ya sea de día o de noche, tu salida ya está preparada y tu futuro está en sus manos. ¿Por qué no lo llamarías? Tienes el derecho de clamar a Él, pues eres un pueblo escogido, un real sacerdocio, propiedad exclusiva de Dios. Hay un dicho que dice, si no te mantienes en la fe, no te mantendrás en nada. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás firme en la fe? ¿Estás viviendo por fe? ¿Estás caminando por fe? La fe es una vida de acción basada en lo que crees que es verdad. Por ejemplo, el acto de no preocuparte es un resultado de tu fe en que Dios está en control. El acto de no intentar resolverlo todo solo también es fruto de tu fe en que Dios está cuidando de todo. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dijo esto? Porque quiere que tengamos fe en que Él cuidará de todas nuestras necesidades. Otra forma de entender o definir la fe es que consiste en hacer tu parte, confiar en Dios para que haga la suya. Tu parte es creer, y eso es todo. Luego, dejas a Dios hacer su parte. Tu parte es permanecer en la palabra de Dios, que nos asegura que nada es imposible para Dios. Entonces, una vez más, te pregunto, ¿estás haciendo tu parte? ¿Estás creyendo? ¿Estás aferrándote a la palabra de Dios? Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El miedo es creer más en las circunstancias, en las imaginaciones, en las expectativas o en las estadísticas que en Dios. El miedo es creer en lo que tus ojos naturales ven, en lugar de creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hay un enemigo aún mayor de la fe que el miedo, la duda o incredulidad. Esto ocurre cuando una persona cree en todo, menos en Dios, o no cree en nada de Dios. Te animo a confiar y obedecer a Dios. Aprendamos a aplicar su palabra a nuestras circunstancias y emociones. Ahora, algunos principios de vida basados en la fe te ayudarán a vivir una vida contenta en el Señor. Si hablas con cualquier creyente que haya experimentado el poder de la fe, te dirán que la fe te enseña a nunca rendirte, a seguir adelante, a perseverar, porque la fe sabe que Dios abrirá un camino según su palabra. En última instancia, debemos caminar por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por sentimientos. La fe es creer en lo que no puedes ver. No necesito ver la sangre de Jesús para creer que Él me protege. No necesito ver ángeles para creer que Dios los envía para protegerme.
Ni siquiera necesito ver al Espíritu Santo para creer que Él tiene poder. La fe es creer durante el tiempo suficiente y con la suficiente fuerza, y te sorprenderás de lo que Dios puede hacer. La fe es un requisito fundamental para el creyente. Es el centro de nuestra vida cristiana. Es por fe que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También es por fe que vivimos nuestras vidas con alegría y satisfacción, sabiendo que pasaremos la eternidad con el Padre Celestial. Quizás uno de los versículos más importantes de la Biblia sobre la fe es Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Debemos creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Dios extiende la mano hacia nosotros y dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Al poner nuestra esperanza en Dios y confiar en Él, también somos alentados a ser alegres, a tener un corazón agradecido y agradecido en todas las circunstancias. El mensaje de Pablo para nosotros en 1 Tesalonicenses 5, 16-18 es tan importante y relevante hoy como lo era en su época. Nos anima diciendo, estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si logramos vivir estas palabras, si nos aferramos a Dios, independientemente de las circunstancias, podemos superar todos los obstáculos y problemas que enfrentamos en este mundo. Cualquiera que sea la situación que estés enfrentando, quiero recordarte que eres más que vencedor en Jesucristo. Y déjame decirte algo, donde Dios está trabajando, el diablo también estará, pero él trabaja en oposición al Señor, tratando de interrumpir o desalentar cualquier movimiento de Dios entre su pueblo. Mira, cuando estamos dispuestos a cumplir la visión de Dios para nuestras vidas y todos los planes externos del enemigo fallan, ¿qué crees que sucede? Cuando todos los ataques externos del diablo fallan, él comienza a atacar desde adentro. El diablo intentará plantar una semilla dentro de ti cuando no pueda afectarte físicamente. Mira bien dentro de ti. ¿Qué está tratando de usar el diablo para distraerte de ser un cristiano eficaz? ¿Qué está usando para desanimarte? Pensamientos de duda, inseguridad o insuficiencia. Nombra a tu enemigo y repélelo. Cuando el diablo intentó condenarme, descubrí que no hay condenación en Cristo. Cuando el diablo señaló mis debilidades y se rió, descubrí que la gracia que el Señor ofrece es suficiente para mí, y en mi debilidad, su poder se perfecciona. Realmente amo a Jesucristo porque, cuando Satanás quiso arrojarme fuera, cuando intentó convencerme de que no era digno de amor por causa del pecado, encontré una invitación para acercarme al trono de la gracia. Encontré una invitación abierta para acercarme con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para ayuda en tiempos de necesidad. Ahora, aquí está la razón por la cual la palabra de Dios es poderosa. Cuando la lees, actúa como un espejo. Y cuando lees la palabra de Dios, debes preguntarte, ¿es esto real para mí? ¿Estoy viviendo esta verdad en mi vida? Santiago 1, 22-24 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atontamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El desafío es ser hacedor de la palabra, y no solo oidor. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro estilo de vida? ¿Estamos viviendo de manera que agrade a Dios? ¿Estamos ganando esas batallas privadas que todos enfrentamos? ¿Mis acciones corresponden a mi fe? ¿Mis palabras corresponden a la palabra de Dios? Recito versículos bíblicos, pero cuando llega el momento de aplicarlos, fracaso. ¿Mi vida corresponde a las expectativas de Dios para un creyente que camina por fe? Te animo a orar para que el Señor abra tus ojos para que puedas examinarte realmente. Cuando te abres a la corrección, descubrirás que el Espíritu Santo comenzará a convencerte cada vez más. Comenzarás a darte cuenta de que no puedes seguir viviendo así, que no puedes seguir conociendo la palabra de Dios y no vivir de acuerdo con ella. No puedes seguir diciendo que amas a Jesús y odiar a tu vecino. No puedes seguir clamando, Señor, Señor, pero secretamente desear la esposa de otro. Necesitamos examinarnos, porque Dios no debe tomarse a la ligera. Examina lo que toleras, porque Dios no tolera a un cristiano tibio o indeciso. No podemos mezclar a Dios con todo lo demás. Él es Dios sobre todo. Isaías 40, 25-26 dice, ¿con quién me compararéis? ¿A quién seré semejante? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas.
El que saca a su ejército estelar por su número, y a todas llama por su nombre, por la grandeza de su poder y por la fortaleza de su fuerza, ninguna de ellas faltará. Entrega esos pesares que inclinan tus hombros y entrégaselos a Jesucristo. El Salmo 121, 1, 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esto es verdad para ti y para mí hoy. Nuestro socorro viene del Señor. Quiero animarte a seguir el ejemplo de David, él clamó al Señor. Entonces, antes de buscar ayuda en otro lugar, antes de mirar a cualquier persona, antes de sacar conclusiones sobre lo que pueda estar sucediendo y por qué algo puede no estar sucediendo, clama al Señor por ti mismo. Acércate al nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Llama al león de la tribu de Judá, llama al que camina sobre las aguas, al que puede hablar al viento y él obedece, porque si no lo haces, ¿cómo superarás la barrera que enfrentas? ¿Cómo vencerás esta lucha si no clamas al príncipe de paz? Te animo a clamar al Dios Todopoderoso, al que es, al que era y al que ha de venir. Cuando sea difícil simplemente leer la palabra, cuando orar parezca imposible, clama a Jesús, el que comanda millones de ángeles, el que tiene las llaves de la vida y la muerte en sus manos. Sea cual sea la situación que enfrentas hoy, cualquier circunstancia o problema, Dios quiere que lo llames. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Salmo 50, 15 añade, clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hoy quiero animarte, al mirar la palabra de Dios y sus promesas, que recuerdes lo que Él dice, confía en mí en tus momentos de angustia y yo te rescataré. También dice, permanece en mí, y yo te restauraré. Y aún más, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Pon tu esperanza en Dios, porque Él siempre tiene la solución perfecta. Él tiene la fuerza justa para sostenerte tanto en los días buenos como en los difíciles. Hoy te animo a cambiar tu perspectiva. Ora para que Dios te dé una visión enfocada en Él. Que puedas ver tus problemas a través de los ojos de la fe y concentrarte nuevamente en Romanos 8 y 28, que dice, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Él tiene el control total. Por eso se nos instruye a no preocuparnos por nada. Se nos enseña a no angustiarnos, a no permitir que nuestros corazones se turben una y otra vez. Esto es porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en cada momento y para cada necesidad. Sin embargo, el diablo quiere lo contrario. Él no quiere que vivamos por fe, por lo que introduce el miedo. Cuando comenzamos a vivir bajo el espíritu de miedo, comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios, y nos llenamos de ansiedad. Nos preocupamos por lo que comeremos o beberemos, y naturalmente, nuestros corazones se llenan de angustia. Ese es el daño que el espíritu de miedo trae a nuestras vidas. La Biblia nos llama a ser valientes, el miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos insta a ser audaces, el miedo es lo contrario. La Biblia nos llama a confiar en Dios, el miedo nos hace dudar de que Dios sea confiable en aquello que nos preocupa. Por eso al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Pero permíteme decirte esto, si hay algo que el diablo no puede soportar, es a una persona que rechaza el espíritu de miedo, alguien que no se deja intimidar por lo que ve, sino que se rige por la palabra de Dios. El diablo no tiene ninguna posibilidad contra un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones vienen cuando nos atrevemos a creer. No hay límite a lo que Dios está dispuesto a hacer, no solo para cumplir, sino para superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que ha prometido. El Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que en Él se refugia. Las circunstancias pueden estar en tu contra, pero confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentes al miedo, es en ese momento cuando debes declarar, Dios, creo que tú eres más grande de lo que veo delante de mí. Eres más grande que los hechos de este mundo. No veo el camino, pero sé que tú aún puedes abrir uno. Amigo, adopta la mentalidad que dice, no necesito tener todas las respuestas, porque conozco al que tiene todas las respuestas. Pero Dios es el Señor del futuro, el diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el consolador. El Señor nos dice en Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben ser paralizadas por la preocupación, sino fortalecidas por la palabra de Dios.
Debemos recordar siempre que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra, porque Cristo ya tuvo la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra porque Jesucristo venció el miedo. Para cada estación de la vida, la palabra de Dios tiene una respuesta. Cuando estés preocupado, Filipenses 4:6 dice, no estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y súplica, con acción de gracias. Si te encuentras en una etapa en la que el futuro parece incierto y lo desconocido te asusta, 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, tal vez estés inquieto por dentro, tal vez haya cuestiones que estás enfrentando y que han dejado tu corazón en un estado de agitación. Bueno, Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hoy te exhorto a conocer la palabra de Dios por ti mismo. Pon la palabra de Dios dentro de ti, lee las Escrituras siempre que puedas, memoriza versículos bíblicos y medita en ellos frecuentemente. Porque, al atravesar las muchas estaciones de la vida, los altibajos de esta vida, solo lo que está dentro de ti te sostendrá. Y si la palabra de Dios está dentro de ti, entonces sobrevivirás, lo lograrás por la gracia de Dios y por el poder de su palabra. Ahora, la razón por la que es tan vital meditar en la palabra de Dios es que se nos instruye en Josué 1:8 a mantener este libro de la ley siempre en nuestros labios, meditándolo de día y de noche, para que podamos tener cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces prosperaremos y tendremos éxito. La palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros en cada estación de la vida, y por eso debemos estar anclados en la palabra de Dios, y nuestras oraciones deben estar fundamentadas en las Escrituras. Y lo que quiero decir con esto es que necesitamos hablar la palabra de Dios sobre nosotros mismos. Necesitamos declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, necesitamos confesarla y, creo, necesitamos afirmar la palabra de Dios como la autoridad gobernante sobre nuestras vidas. Y lo que quiero decir con afirmar la palabra de Dios es que, al mirar la definición de afirmar, significa declarar un hecho o creer con confianza y fuerza. Significa declarar con certeza, con confianza o afirmar con fuerza. Entonces, esto es lo que te animo a hacer, afirma la palabra de Dios con confianza todo el tiempo, afirma la palabra de Dios con fuerza cuando el enemigo intente atacarte, cuando intente atacar tu hogar, cuando intente atacar a tu familia. Afirma la palabra de Dios con poder. Declárala con firmeza y habla con certeza. Digo todo esto porque cuando Dios habla, las cosas suceden, las cosas cambian, y queridos santos, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Por eso se nos informa en Mateo 12:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Alguna vez has visto a un pianista profesional tocar? ¿Has notado cómo logran dominar las teclas y sus manos parecen deslizarse arriba y abajo en el piano? Cuando ves a un pianista actuando en el escenario, frente a cientos de personas, ves la actuación como un producto terminado. Lo que no ves es los años y años de dedicación, los años y años de compromiso y práctica. Son años y años haciendo las mismas cosas repetidamente, día tras día. Han desarrollado hábitos fuertes, hábitos que finalmente los han ayudado a alcanzar resultados notables, y esa es la clave. Lo que haces a diario, lo que haces consistentemente, moldea mucho más de lo que imaginas en tu vida. Tomemos el concepto de sembrar y cosechar. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Piensa en esto, si desarrollas el hábito de satisfacer tu deseo pecaminoso, si día tras día estás involucrado en lo mundano, si consistentemente inviertes en la carne, entonces la Biblia dice que cosecharás corrupción, porque todas las cosas relacionadas con la carne son temporales, pasarán. Pero el que siembra en el espíritu, cuando siembras en el espíritu, significa que, día tras día, estás invirtiendo en las cosas del Señor. Estás ocupado con los asuntos del Padre. En términos prácticos, esto significa que vives una vida cristiana donde la oración es un hábito diario, la lectura de la palabra de Dios es un hábito diario, y verás que estos hábitos comenzarán a transformar tu vida. Cuanto más tiempo pases consistentemente en la palabra de Dios y en oración, más crecerás como creyente. Si eras impulsivo, descubrirás que el Espíritu Santo te permitirá tener autocontrol. Si eras crítico con los demás o lleno de orgullo, el Espíritu Santo te permitirá tener humildad y amar a tu prójimo. Y de todos los hábitos que necesitamos desarrollar, creo que la comunión diaria con el Espíritu Santo es absolutamente primordial. Efesios 5:18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
Cuando estás lleno del Espíritu Santo, significa que eres constantemente guiado por Él, siempre eres conducido por el Espíritu, en lugar de por nuestra naturaleza pecaminosa. Es un estado de dependencia, ya no dependes de ti mismo, de tus recursos o de tu círculo de influencia, sino que dependes del Espíritu Santo día tras día. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, examina tus hábitos y, si no están causando tu crecimiento en la fe y en el Señor, ora por un cambio. Uno de los mejores consejos que he recibido fue, lleva todo a Jesús. Lleva todo a Jesús. Pasé por un periodo muy difícil en mi vida y quiero agradecer al Señor por haber puesto hombres y mujeres de Dios a mi alrededor, que me animaron a buscar a Jesús, en lugar de buscar una respuesta. Fui animado a buscar a Jesús, en lugar de buscar explicaciones. Verás, la tentación que todos enfrentamos cuando estamos en un lugar desafiante es querer saber cómo llegamos aquí, por qué Dios permitió que esto sucediera y cuándo Dios abrirá un camino. Queremos racionalizar todo y entender todo, pero la verdad que necesitamos aceptar es que Dios no necesita explicarse. Él no tiene que reducirse a hacer las cosas de una manera que podamos entender. El Señor tiene una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Él ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Él ve los ataques del enemigo, ve nuestras debilidades y nuestras fallas, ve nuestros corazones. Dios ve mucho más de lo que jamás veremos. Por lo tanto, no podemos esperar entender los caminos de un Dios que lo ve todo. No podemos esperar entender los caminos de un Dios que lo sabe todo. Simplemente tenemos que confiar en que Dios es fiel. Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo. Dios es amoroso y está en control. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahora, quiero animarte hoy y decirte que, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la apariencia de tu problema, no gastes tu energía buscando respuestas. En cambio, gasta tu energía buscando a Jesucristo. No gastes tu energía buscando una explicación o tratando de entender por qué sucedió esto o por qué no sucedió. En lugar de eso, busca a Jesucristo. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham no gastó su energía suplicándole a Dios que no tomara a su hijo, confió en Dios. Cuando Pablo y Silas fueron azotados, encadenados y encarcelados, no gastaron su energía tratando de descubrir cómo llegaron a esa situación. No, buscaron al Señor. Entonces, te hablo ahora, si estás en un lugar difícil, confía en el Señor, lleva tus problemas a Jesús, porque si intentas manejar las cosas con tus propias fuerzas, descubrirás que es imposible vencer. No eres lo suficientemente fuerte para vivir esta vida con tus propias fuerzas, no eres lo suficientemente sabio para sobrevivir a esta vida con tu propia sabiduría. Necesitamos a Jesucristo, necesitas a Jesucristo. Así que, concédele tu enfoque a Él, en lugar de al problema. Concédele tu enfoque a Jesús, en lugar de a la montaña que tienes delante. Puede que hayas oído el dicho de que la vida es una montaña rusa, y puede parecer un poco cliché, pero hay verdad en esa frase. La vida está hecha de momentos buenos y malos. Experimentamos tanto los altos como los bajos. Como cristianos, no estamos exentos de las dificultades de la vida y, de hecho, muchos argumentarían que enfrentamos más dificultades que los no cristianos. Después de todo, la Biblia dice en Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas. Nota aquí cómo la Biblia dice que muchas son las aflicciones. Ahora, no te lo digo para desanimarte, sino para que te fundamente en tu perspectiva. Amar a Jesucristo y vivir para Jesucristo no significa que tendrás una vida libre de problemas. De la misma manera, cuando enfrentas desafíos o dolor, eso no significa que el Señor te ame menos que a los demás. Verás, Dios no nos promete una vida libre de sufrimiento, dolor, problemas o situaciones difíciles. De hecho, nos dice lo contrario en Juan 4:33. La Biblia dice, os he dicho esto, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ves, después de advertirnos Jesús sobre los muchos problemas que enfrentaremos en el mundo, en el mismo versículo, nos ordena que tengamos buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y así, puede que no sepa lo que estás pasando, pero aquí está mi mensaje para ti hoy, ten buen ánimo, porque en Jesús eres un vencedor. Las cosas pueden estar difíciles ahora, todo puede no estar bien, pero ten buen ánimo. Ten fe en el Señor y declaro que Él te verá a través de esto. Puedes estar en un lugar oscuro ahora, pero ten buen ánimo, sigue aferrándote a Jesús. Hay luz al final del túnel y no solo Dios quiere que tengamos buen ánimo, sino que también quiere que nos volvamos a Él en oración durante nuestros momentos difíciles.
De hecho, los tiempos difíciles pueden motivarnos o llevarnos a buscar a Dios en oración con más pasión y desesperación de lo que normalmente haríamos. Cuando estamos en cualquier tipo de problema, tendemos a ser conscientes de cuán débiles y limitados somos por nuestra cuenta. Nos sentimos desamparados. Nos damos cuenta de cuánto necesitamos que el Señor intervenga. Jesucristo es nuestro consolador y una ayuda muy presente en el momento de la tribulación, la única ayuda que necesitamos. Sí, como humanos todavía tenemos sentimientos y emociones, nadie puede negarlo. Dios no espera que estemos riendo y bailando todo el tiempo, pero lo que Él espera de nosotros es nuestro compromiso con Él. Lo que Dios quiere de nosotros es fe, porque la fe es lo que agrada a Dios. La fe es lo que hace que Dios actúe. Así que, querido amigo, ten buen ánimo. Jesucristo ya ha vencido.